Eso me parece muy importante. Y eso es sobre lo que estamos trabajando con mucha más gente. Y sin duda, entre más iniciativas, habrá más iniciativas, seguirá habiendo movilizaciones y el horizonte de la huelga general, que es un derecho democrático, siempre va a estar ahí antes de que acabe el año. Bueno, pues ya está puesto sobre la mesa. Estaba claro que va a haber huelga general. Pero mi pregunta sería, ¿por qué el motivo de esta huelga general? Sabemos ya que son de contestación, pero ¿existe algún motivo que justifique por el resultado que da la huelga general, por lo que se consigue la huelga general y que la haga más útil o que la haga útil? Sería mi pregunta, ¿no? Al mismo tiempo, porque claro, el porqué de la huelga general yo creo que está claro, ¿no? ¿Me preguntas? Te pregunto a ti, que te estoy mirando. Yo creo que... Venga, Irene, habla. Sí, intentando ser breve, yo creo que en el actual contexto de crisis, de pérdida de derechos, de violación sistemática de derechos humanos, pues evidentemente sobran motivos para salir a la calle a luchar, para organizarse, que las capas populares, los trabajadores y las trabajadoras nos organicemos y articulemos medidas de presión efectiva para defender nuestros derechos. El resultado concreto que pueda tener pues dependerá de cómo se relacione la huelga con el resto de medidas de presión y de cuánto seamos capaces de sacar a la calle, ¿no? Y de organizarnos, pero yo sí creo que es una medida de presión efectiva para defender nuestros derechos. ¿Más opiniones? Tampoco tenemos que seguirla. Totalmente de acuerdo. Nada de lo Gustavo. que se tiene hoy en día, absolutamente nada, se ha conseguido sin lucha. Es decir, el poder, el capital jamás otorga nada graciosamente. Y además es muy importante la huelga por un factor, porque realmente al capital, a las grandes empresas, a los grandes poderes financieros, el bienestar del ciudadano le importa un rábano, le trae sin cuidado, solo les preocupa su bolsillo. Les da igual que ahora mismo el número de suicidios se esté disparando, que cada recorte, por llamarlo de alguna manera, del señor Rajoy o de esa troika maligna, automáticamente devenga en un incremento salvaje del número de suicidios, de depresiones, de violencia doméstica, de delitos violentos. Eso les trae sin cuidado, solo les importa su bolsillo. Bueno, pues con una huelga les tocamos en el bolsillo, que es donde más les importa. Y un dato histórico, y con esto concluyo, la jornada de 8 horas se consiguió después de una huelga durísima de unos trabajadores heroicos en una empresa que se llamaba La Canadiense, en Barcelona, en 1919, por supuesto, reprimidos salvajemente por la policía. Así se consiguen las cosas, que nadie se engañe. Bueno, desde luego la huelga es necesaria, con la situación a la que estamos llegando, pero la huelga tiene que ir más allá o tiene que trascender de los ámbitos estrictamente laborales. Se tiene que convertir también en una huelga política, porque tiene que ir a la raíz del problema. No solo se puede basar en la negociación que los sindicatos de concertación están intentando mantener, es decir, como una medida de presión, por lo que hablaba Cándido Méndez en el vídeo, para volver a renegociar los presupuestos, para volver a renegociar sobre las bases de los recortes que la Troika y Europa está imponiendo. Es decir, tiene que ser una huelga política porque hay que ir a la raíz, y la raíz del problema es el sistema económico capitalista, que es el que está generando esta situación. Es decir, tenemos que retomar el modelo de huelga que existía con anterioridad a la finalización de la guerra civil, lo que es una huelga de presión de los trabajadores con poder de transformación. Y ahí los que tienen que decir muchísimo más es el sindicalismo combativo, el sindicalismo alternativo, el verdadero sindicalismo de clase, que se lleva movilizando durante bastante tiempo ya, el SAT, la CGT, la CNT, etcétera, todas las corrientes de izquierda sindicales, y desbordar lo que Comisiones Obreras y UGT están planteando también en la calle. Sí, bueno, yo creo que hay razones sobradas. Sí, gracias. Que hay razones sobradas para la huelga. El problema que es que tenemos dos, ¿no? O sea, no hay la huelga del 14 de noviembre que parece que está confirmada, sino que el 31 de octubre hay otra, convocada por la CGT. Y bueno, quizás luego hablemos de esto más en extenso, pero de momento 2 huelgas generales en 15 días, la verdad es que no es algo positivo y va a crear una especie de competencia entre las dos, y con independencia de las razones y las legitimidades que tienen para convocarse, que eso no hay ninguna razón para, yo no tengo nada que decir, pero ahí hay un problema. Y el otro problema que hay tiene que ver con que en Grecia ha habido 18 huelgas generales. Entonces es un instrumento imprescindible, necesario, pero tenemos que ver
en qué sentido contribuye a cumplir las funciones que cumplía históricamente, a las que te has referido, por ejemplo, tú, ¿no? O sea, la capacidad de hacer daño a la clase capitalista. Ahora mismo, huelgas que están muy reglamentadas, ¿no? Porque hay cada vez una legislación que va limitando las condiciones, servicios mínimos, todo ese tipo de cosas, que no, difícilmente adquieren una dimensión ciudadana y que sobre todo no son parte de un proceso. O sea, que se terminan, cuando se terminan otra vez entraremos en el disco, hace falta negociar. Afortunadamente no hay muchas posibilidades de negociación, así que, digamos, se mantendrá por falta de interlocutor la dinámica de crítica social, pero si las huelgas se convierten en acontecimientos de los cuales luego decimos 70%, no sé cuánto, no sé qué, punto final, no hay un proceso de acumulación de fuerzas, estamos listos, porque el problema que hay ahora mismo, muy bien las huelgas, pero el problema que hay es que hay una relación de fuerzas debilísima, ¿no? Para las tareas que tenemos por delante, ¿no? No, yo pienso que efectivamente hay miriadas de razones para la huelga, por supuesto, ¿no? Estamos ante la mayor agresión que ha sufrido los trabajadores y grandes partes de las sociedades de la Gran Depresión de los años 30, esto está fuera de toda duda. Una agresión que está produciendo, pues, con seguridad, pues una depauperación muy grande de grandes sectores de la sociedad, una enorme desigualdad, una pérdida de derechos, una pérdida de grandes conquistas que a lo largo de muchas décadas pues se han ido llevando a efecto por parte, pues efectivamente, y entro en la pregunta que hacía si sirven para algo. Es que si hoy estamos luchando por defender pues derechos sindicales, derechos a la educación pública, derechos a la sanidad, etcétera, es precisamente porque ha habido una larga trayectoria de luchas políticas, huelgas, manifestaciones, procesos electorales, una acumulación de hechos históricos que ha llevado a que existan al menos ciertas conquistas dentro de la sociedad capitalista, indudablemente. Ahora mismo, desde mi punto de vista al menos, estamos ante un proceso ya de contestación social muy importante. La huelga es necesaria, es imprescindible y forma parte de ese proceso. Ahora bien, los grandes problemas que tiene la sociedad española y europea y, digamos, los países que están sufriendo de un modo más importante la agresión de los mercados son precisamente problemas que afectan al conjunto de la sociedad. Tenemos que desarrollar iniciativas, proyectos de movilización cuanto más amplios, cuanto más plurales, mejor. Porque es que luchar por defender todo este tipo de planteamientos y avanzar en alternativas al modelo de desarrollo económico, al sistema económico que ha llevado a esta profunda crisis, requiere unas alternativas que ganen a la mayoría de la sociedad. No a dividir a la sociedad en los que son reformistas, a los que son sindicatos de no sé qué. No, todos tenemos que luchar contra eso y cuantas más iniciativas haya que agrupen, más posibilidad tenemos de defensa y de alternativa en el futuro. A ver, Antonio, faltas tú. No, yo es que... Ay, no puedo mover, ¿no? No te preocupes, tampoco hay que quedar como si fuésemos momias. Bueno, algunos lo somos. La pregunta de si es necesaria la huelga, yo creo, vamos a ver, que hay que invertirla. No es que tengamos que justificar la huelga, se tiene que justificar por qué no se hace la huelga. ¿Qué razones hay que se opongan a que haya una huelga tan necesaria como lo es en este momento? Y estamos cargados de razones. Yo no voy a enumerarlas porque están en el ánimo de todos. Algunas las habéis enumerado ya, ¿no? Pero estamos cargados de razones. Pero estoy de acuerdo también con lo que ha dicho un compañero hace un momento, de que el objetivo no debe ser solo la huelga, sino ir más adelante. Poner en cuestión este sistema, pero yo diría que eso hay que hacerlo de forma que lo hagamos con el conjunto de la sociedad. No se puede hacer sin el conjunto de la sociedad. No podemos conseguir, como se ha dicho, una huelga general política por el hecho de que la convoquemos. Imposible. Eso es nominalismo. Nosotros tenemos que ir avanzando, que se vaya tomando conciencia de eso, crear la conciencia de la gente e ir avanzando hasta que eso sea también una necesidad, como es la huelga general de los trabajadores.
en estos momentos. Incorporar a parados, incorporar a comerciantes, incorporar a empleados de sectores como la banca, etcétera, que han estado ausentes prácticamente en las últimas. Es decir, incorporar sería una huelga cívica, pero eso no la podemos convocar. Hay que ir hacia ello como algo necesario, pero hay que ir hacia ello caminando y reforzando. Yo creo que la huelga, además, ahora tiene una cuestión esencial. No es que la huelga vaya a ganar o vaya a perder, porque hay muchas huelgas que se pierden. Lo que es cierto es que nunca se haga nada sin la huelga, sin la participación de todos. Y hay huelgas en las que ha sido imposible. Pero en el debe, o mejor dicho, en el haber de esto, está que en la propia preparación de la huelga es una toma de conciencia de la gente, una denuncia permanente. Si se hace desde los propios centros de trabajo y extendiéndolos desde ahí, hace que la gente se sienta unida, se sientan unos al lado de otros. Eso es importantísimo, crear esa conciencia de solidaridad con algo que es necesario para todos. Una cosa que habéis dicho, y que creo que está un poco en el espíritu... Y por último, no, es que no quería decir que yo no distinguiría entre sindicatos mejores y peores. ¿Sí? Yo soy fundador de un sindicato, que es Comisiones Obreras, de los fundadores en el año 65 en Madrid. No soy afiliado en este momento a Comisiones Obreras, tengo muchas críticas que hacer, pero no distingamos ahora qué sindicatos son mejores y peores. Bien, vamos a ver. Porque eso no es positivo. No vamos a entrar porque ese no es el debate. Vamos a hablar de la huelga, sí, vamos a hablar del instrumento de presión. Bien, se ha dicho, pero no es el debate. Yo estoy para corregir cuando se desvía un poco el debate, sobre todo porque es que si no nos vamos a ir por los cerros de Úbeda, y yo creo que este es un tema que nos interesa, por lo menos por lo que habéis dicho, yo creo que os interesa bastante a todos, ¿no? Con relación a lo de la huelga, sí, ¿cómo sería entonces, según vosotros, los elementos que debería tener la huelga en general, o sea, lo del día 14, la huelga general del día 14, para que fuese mucho más incisiva y mucho más eficiente en términos del capital, como ellos dicen? Pues seamos eficientes también contra ellos, ¿no? ¿Cómo? Hombre, yo creo que hay... Aquí ya no hace falta que... o sea, ya bueno, si a queréis calzón quita, vamos. Yo creo que es importante, por una parte, el éxito de la huelga en los centros de trabajo, ¿no? Que se paralice la producción y que cuanta menos gente vaya a trabajar, pues más éxito tendrá la huelga. Esto es lo más básico, lo más evidente, podríamos decir. Luego sí que creo que en las dos últimas huelgas generales, además de después del verano, en el periodo que viene, pues desde septiembre hasta ahora, y todo el año anterior, pues ha habido un nivel de movilización social y de contestación social creciente. Y en las dos últimas huelgas sí que creo que se ha producido una sinergia cada vez mayor de otros movimientos sociales y otros sectores populares que están organizados en defensa de sus derechos sectoriales, de sanidad. Sí, pero concretamente, o sea, ¿qué mecanismos? Porque estamos hablando sí de todo eso, que me parece correcto, pero ¿qué mecanismos concretos? Porque tú planteabas de que las huelgas, pues sí, está todo muy pautado, está todo como muy... Pero ¿qué se podría hacer para que la huelga del 14 de... Ya no te lo digo a ti, lo digo ya a nivel general. Para que la huelga del día 14 de noviembre, empieza el que me ha pedido ahí, luego me pides tú. Hacerla. Sea eficiente, o sea, den marcha atrás los que tienen que dar marcha atrás, que es para lo que se celebra esa huelga. Lo que hay que hacer sobre Julián. todo es crear un clima de agitación. O sea, previo, como decía el compañero, a la huelga, pero posterior a la huelga. Es decir, después del 14 de noviembre todavía sigue existiendo el mundo. Con lo cual hay que crear agitación de conciencia. Lo que decía Rico Malatesta, agitar y organizar. Eso no puede parar nunca. Porque ellos no van a ceder. Es que ese es el problema. Es que no estamos en unas huelgas en las que el patrono ha rebajado el salario y vamos a presionar por una subida salarial. No, estamos en otro marco. Es que el marco nacional se ha roto. Ahora estamos hablando de los marcos europeos. O sea, no estamos haciendo una huelga solo contra el gobierno de Mariano Rajoy y contra las medidas de recortes del gobierno de Mariano Rajoy, porque eso es una imposición que le viene a Mariano Rajoy también desde fuera. Y sobre todo se abre también un marco interesante porque no es una huelga solo en España. También se convoca en Portugal. Luego vamos a tocar el tema luego de la internacionalización de la huelga. Pero es importante, ¿no? Porque también es una parte integrante de ese proceso de agitación. Es decir, a mí no me vale de nada salir el 14 de noviembre a los piquetes, a la manifestación, si al día siguiente después van a decir
por ejemplo, del tema del referéndum. O sea, vamos a hablar bien claro. O sea, los referéndums en España son consultivos, no son vinculantes. No lo van a convocar, vamos a ser prácticos, no van a convocar ningún referéndum para hablar de medidas, para que la gente vote en contra de medidas que están aprobando. Bien. Esto no es Francia. Bien, No, hay un aspecto... si lo haces en un minuto, No, te muy cedo, si no te brevemente. doy la palabra cuando volvamos del vídeo. Tú eliges. Muy brevemente, lo básico en estos momentos para que funcione cualquier huelga, cualquier movimiento social, es